Durante siglos, millones de personas se arrodillaron ante un trono invisible. Pero, ¿y si te dijera que toda la autoridad del Papa es una ilusión creada por los hombres, sostenida por el miedo y blindada por el silencio? Spinoza se atrevió a decir lo que nadie tuvo el coraje. Why Ozzy fue borrada, silenciada, enterrada como herejía hoy. Esta teoría prohibida vuelve a salir a la luz y estás a punto de escuchar algo que el Vaticano nunca permitiría que se revelara uno. La teoría prohibida, el pensador que se enfrentó a Dios. Imagínese a un hombre que se atreviera a mirar a los ojos de la idea de Dios y decir: te están malinterpretando. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era una amenaza viviente para el mayor poder espiritual de su tiempo. A mediados del siglo XVII planteó una teoría tan atrevida, tan revolucionaria, que aún hoy su nombre se susurra con cautela entre los tiempos. Un pensador que no buscó destruir la fe, sino mostrar que estaba siendo utilizada como un instrumento de control. Spinoza nació en Ámsterdam en el seno de una comunidad judía ortodoxa. Desde muy joven, mostró una rara inquietud, no aceptaba respuestas prefabricadas y se negaba a tragarse dogmas en la garganta. Su aguda mente comenzó a cuestionar los fundamentos de la religión, no por rebeldía gratuita, sino por amor a la verdad. Esta verdad chocó frontalmente con las estructuras de poder judías y católicas y comenzó a formular una idea devastadora. ¿Qué pasaría si Dios no fuera una entidad separada del mundo? ¿Y si Él fuera la naturaleza misma, el universo mismo? Este punto de vista eliminó a los intermediarios entre Dios y el hombre en sacerdotes, rabinos, papas. De repente, la autoridad eclesiástica perdió su mayor activo en ser la voz divina en la tierra. No es de extrañar que el pensamiento de Spinoza fuera considerado una amenaza real para el orden existente, pero lo más impactante fue su serenidad frente a la persecución. A pesar de que fue amenazado de muerte, Spinoza nunca se rindió. Su vida estuvo marcada por una humildad radical, rechazó los cargos, rechazó la fama, rechazó incluso el reconocimiento. Su preocupación era la libertad del pensamiento humano. Creía que el hombre solo es verdaderamente libre cuando piensa por sí mismo. Y aquí es donde su teoría se prohíbe. No porque sea incomprensible, sino porque es demasiado claro. Spinoza desmantela, pieza por pieza, la lógica que sostiene el dominio de la religión institucionalizada. Muestra que la fe, cuando es manipulada, se convierte en un instrumento de dominación. Y lo peor, lo hace con argumentos tan lógicos que ni siquiera los inquisidores pudieron refutarlo. Solo quedaba silenciarlo. En este video descubrirás por qué hasta el día de hoy Spinoza es rechazado en las escuelas, ignorado en las iglesias y temido por el Vaticano. Y lo que es más inquietante, ¿qué pasaría si el mundo aceptara su visión de Dios? Sigan atentos porque aún no hemos desvelado los detalles de la excomunión más violenta de la historia. La Inquisición y el silencio forzado. En el corazón de la Europa del siglo XVII se cernía una sombra silenciosa. La Inquisición no era solo un tribunal religioso, era el brazo armado de la fe, dispuesto a castigar cualquier desviación del pensamiento. En medio de este clima de terror, la audacia de Spinoza no solo fue revolucionaria, sino casi suicida. Habló de una época en la que las ideas podían matar, y en la que cuestionar significaba ser borrado de la historia. La Inquisición no se limitó a los dominios católicos. El miedo traspasaba las fronteras religiosas. Dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, donde Spinoza creció, había una tensión latente. La supervivencia dependía de mantener intacta la ortodoxia, para evitar conflictos con las autoridades cristianas. En este contexto, la libertad de pensamiento era una amenaza para la estabilidad misma de la comunidad. Y Spinoza se negó a callar. El joven filósofo no atacó directamente a la religión, pero mostró las grietas en su fundamento. Por ejemplo, si los milagros narrados en la Biblia eran hechos históricos o metáforas morales, argumentó que las escrituras deben leerse con razón, no con temor. Este fue un desafío directo al poder de los intérpretes oficiales, el clero. Y ahí es exactamente donde se convirtió en un objetivo. En las discusiones pronto se volvieron insoportables para los líderes de su comunidad. No había lugar para la herejía, aunque estuviera velada en el razonamiento lógico. A la edad de 23 años, Spinoza fue condenado por Sherem, una forma extrema de excomunión judía. El documento leído públicamente contra él fue uno de los más duros registrados, con maldiciones eternas y una súplica para que nadie vuelva a hablar con él. Pero lo que pocos nos dicen es que, tras bambalinas, había una influencia directa del miedo a la Inquisición católica. Era mejor expulsar a un pensador peligroso que llamar la atención del Vaticano. El castigo a Spinoza fue una especie de ofrenda de paz para evitar que toda la comunidad sufriera represalias. Fue el chivo expiatorio de un sistema que prefería el silencio a la reflexión. Incluso desterrado y perseguido, Spinoza no se rindió. No cambió ni una línea de lo que pensaba.
Al contrario, el aislamiento lo fortaleció. Se liberó de las ataduras sociales y se sumergió profundamente en lo que se convertiría en su obra maestra, la deconstrucción de la fe como herramienta de poder. Y en el próximo capítulo, profundizaremos en esta herejía filosófica que ha desafiado siglos de doctrinas en el Dios de Spinoza, 3 en el Dios de Spinoza, una herejía filosófica. Si hay un punto central que hizo a Spinoza tan peligroso a los ojos de la Iglesia, fue su redefinición de Dios para él. Dios no era un anciano con barba blanca sentado en un trono celestial, juzgando y otorgando bendiciones. Dios lo era todo lo que existe, todo lo que vive, piensa y palpita. No veía a Dios como una persona, sino como la sustancia misma del universo. Esta idea, a primera vista poética, fue en realidad dinamita en los cimientos del cristianismo y el judaísmo al afirmar que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Spinoza elimina el concepto de un Dios separado del mundo, y más, elimina toda posibilidad de un representante de Dios en la tierra. Esto desmantela el papel de los papas, los sacerdotes, los rabinos y de cualquier institución que se erige como intermediaria entre el hombre y lo divino. En otras palabras, Spinoza le quitó al papa su corona invisible. La consecuencia directa de esta visión fue la liberación del individuo. Si tú eres Dios, entonces nadie puede decirte cómo acercarte a Él. No hay pecado original, no hay infierno. No hay paraíso como recompensa. Solo existe la vida y la búsqueda de comprenderla. La ética reemplaza el miedo y la razón toma el lugar del dogma. Para el Vaticano, esto no era solo una herejía. Fue un asalto frontal al sistema de control que sostenía su imperio espiritual. Pero Spinoza no estaba negando a Dios, de hecho estaba tratando de purificarlo de las distorsiones humanas. Veía las religiones como construcciones políticas, moldeadas para manipular las emociones de las masas. Cuando un sacerdote dice esto es un pecado, no está hablando en nombre de Dios, sino de una institución con sus propios intereses. La divinidad de Spinoza no condena, no castiga, simplemente es la sutileza de esta idea es lo que la hace tan peligrosa, porque no requiere la destrucción de las iglesias, sino de los conceptos. No ordena la quema de templos, sino repensarlos. Es una revolución que comienza en el pensamiento y por esta misma razón es mucho más difícil de contener. El Vaticano siempre lo ha sabido. Por esta razón, nunca se enfrentó públicamente a Spinoza. El silencio era la mejor manera de lidiar con una teoría que no podía ser refutada sin admitir sus propias debilidades. En los próximos minutos, sabrás el impacto directo de esta visión en tu vida, y también descubrirá cómo la respuesta a esta herejía fue una de las excomuniones más violentas jamás registradas en la historia. No por lo que hizo Spinoza, sino por lo que se atrevió a pensar. Durante siglos, millones de personas se arrodillaron ante un trono invisible. Pero, ¿y si te dijera que toda la autoridad del Papa es una ilusión creada por los hombres, sostenida por el miedo y blindada por el silencio? Spinoza se atrevió a decir lo que nadie tuvo el coraje. Fue borrada, silenciada, enterrada como herejía hoy. Esta teoría prohibida vuelve a salir a la luz y estás a punto de escuchar algo que el Vaticano nunca permitiría que se revelara uno. La teoría prohibida, el pensador que se enfrentó a Dios. Imagínese a un hombre que se atreviera a mirar a los ojos de la idea de Dios y decir: te están malinterpretando. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era una amenaza viviente para el mayor poder espiritual de su tiempo. A mediados del siglo XVII planteó una teoría tan atrevida, tan revolucionaria, que aún hoy su nombre se susurra con cautela entre los tiempos. Un pensador que no buscó destruir la fe, sino mostrar que estaba siendo utilizada como un instrumento de control. Spinoza nació en Ámsterdam en el seno de una comunidad judía ortodoxa. Desde muy joven, mostró una rara inquietud, no aceptaba respuestas prefabricadas y se negaba a tragarse dogmas en la garganta. Su aguda mente comenzó a cuestionar los fundamentos de la religión, no por rebeldía gratuita, sino por amor a la verdad. Esta verdad chocó frontalmente con las estructuras de poder judías y católicas y comenzó a formular una idea devastadora. ¿Qué pasaría si Dios no fuera una entidad separada del mundo? ¿Y si Él fuera la naturaleza misma, el universo mismo? Este punto de vista eliminó a los intermediarios entre Dios y el hombre en sacerdotes, rabinos, papas. De repente, la autoridad eclesiástica perdió su mayor activo en ser la voz divina en la tierra. No es de extrañar que el pensamiento de Spinoza fuera considerado una amenaza real para el orden existente, pero lo más impactante fue su serenidad frente a la persecución. A pesar de que fue amenazado de muerte, Spinoza nunca se rindió. Su vida estuvo marcada por una humildad radical, rechazó los cargos, rechazó la fama, rechazó incluso el reconocimiento. Su preocupación era la libertad del pensamiento humano. Creía que el hombre solo es verdaderamente libre cuando piensa por sí mismo.
Y aquí es donde su teoría se prohíbe, no porque sea incomprensible, sino porque es demasiado claro. Spinoza desmantela, pieza por pieza, la lógica que sostiene el dominio de la religión institucionalizada. Muestra que la fe, cuando es manipulada, se convierte en un instrumento de dominación. Y lo peor, lo hace con argumentos tan lógicos que ni siquiera los inquisidores pudieron refutarlo. Solo quedaba silenciarlo. En este vídeo descubrirás por qué hasta el día de hoy Spinoza es rechazado en las escuelas, ignorado en las iglesias y temido por el Vaticano. Y lo que es más inquietante, ¿qué pasaría si el mundo aceptara su visión de Dios? Sigan atentos porque aún no hemos desvelado los detalles de la excomunión más violenta de la historia. Dosan la Inquisición y el silencio forzado en el corazón de la Europa del siglo XVII se cernía una sombra silenciosa a la Inquisición. No era solo un tribunal religioso, era el brazo armado de la fe, dispuesto a castigar cualquier desviación del pensamiento. En medio de este clima de terror, la audacia de Spinoza no solo fue revolucionaria, sino casi suicida. Habló de una época en la que las ideas podían matar, y en la que cuestionar significaba ser borrado de la historia. La Inquisición no se limitó a los dominios católicos. El miedo traspasaba las fronteras religiosas. Dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, donde Spinoza creció, había una tensión latente. La supervivencia dependía de mantener intacta la ortodoxia, para evitar conflictos con las autoridades cristianas. En este contexto, la libertad de pensamiento era una amenaza para la estabilidad misma de la comunidad. Y Spinoza se negó a callar en el joven filósofo. No atacó directamente a la religión, pero mostró las grietas en su fundamento. Por ejemplo, si los milagros narrados en la Biblia eran hechos históricos o metáforas morales, argumentó que las escrituras deben leerse con razón, no con temor. Este fue un desafío directo al poder de los intérpretes oficiales, el clero. Y ahí es exactamente donde se convirtió en un objetivo. En las discusiones pronto se volvieron insoportables para los líderes de su comunidad. No había lugar para la herejía, aunque estuviera velada en el razonamiento lógico. A la edad de 23 años, Spinoza fue condenado por Sherem, una forma extrema de excomunión judía. El documento leído públicamente contra él fue uno de los más duros registrados, con maldiciones eternas y una súplica para que nadie vuelva a hablar con él. Pero lo que pocos nos dicen es que, tras bambalinas, había una influencia directa del miedo a la Inquisición católica. Era mejor expulsar a un pensador peligroso que llamar la atención del Vaticano. El castigo a Spinoza fue una especie de ofrenda de paz para evitar que toda la comunidad sufriera represalias. Fue el chivo expiatorio de un sistema que prefería el silencio a la reflexión. Incluso desterrado y perseguido, Spinoza no se rindió. No cambió ni una línea de lo que pensaba. Al contrario, el aislamiento lo fortaleció. Se liberó de las ataduras sociales y se sumergió profundamente en lo que se convertiría en su obra maestra, la deconstrucción de la fe como herramienta de poder. Y en el próximo capítulo, profundizaremos en esta herejía filosófica que ha desafiado siglos de doctrinas. En el Dios de Spinoza, 3 en el Dios de Spinoza, una herejía filosófica. Si hay un punto central que hizo a Spinoza tan peligroso a los ojos de la Iglesia, fue su redefinición de Dios. Para él, Dios no era un anciano con barba blanca sentado en un trono celestial, juzgando y otorgando bendiciones. Dios lo era todo lo que existe, todo lo que vive, piensa y palpita. No veía a Dios como una persona, sino como la sustancia misma del universo. Esta idea, a primera vista poética, fue en realidad dinamita en los cimientos del cristianismo y el judaísmo al afirmar que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Spinoza elimina el concepto de un Dios separado del mundo, y más, elimina toda posibilidad de un representante de Dios en la tierra. Esto desmantela el papel de los papas, los sacerdotes, los rabinos y de cualquier institución que se erige como intermediaria entre el hombre y lo divino. En otras palabras, Spinoza le quitó al papa su corona invisible. La consecuencia directa de esta visión fue la liberación del individuo. Si tú eres Dios, entonces nadie puede decirte cómo acercarte a Él. No hay pecado original, no hay infierno, no hay paraíso como recompensa. Solo existe la vida y la búsqueda de comprenderla. La ética reemplaza al miedo y la razón toma el lugar del dogma. Para el Vaticano, esto no era solo una herejía, fue un asalto frontal al sistema de control que sostenía su imperio espiritual. Pero Spinoza no estaba negando a Dios, de hecho estaba tratando de purificarlo de las distorsiones humanas. Veía las religiones como construcciones políticas, moldeadas para manipular las emociones de las masas. Cuando un sacerdote dice esto es un pecado, no está hablando en nombre de Dios, sino de una institución con sus propios intereses. La divinidad de Spinoza no condena, no castiga, simplemente es la sutileza de esta idea es lo que la hace tan peligrosa, porque no requiere la destrucción de las iglesias, sino de los conceptos. No ordena la quema de templos,
sino repensarlos. Es una revolución que comienza en el pensamiento y por esta misma razón es mucho más difícil de contener. El Vaticano siempre lo ha sabido. Por esta razón, nunca se enfrentó públicamente a Spinoza. El silencio era la mejor manera de lidiar con una teoría que no podía ser refutada sin admitir sus propias debilidades. En los próximos minutos, sabrás el impacto directo de esta visión en tu vida, y también descubrirá cómo la respuesta a esta herejía fue una de las excomuniones más violentas jamás registradas en la historia. No por lo que hizo Spinoza, sino por lo que se atrevió a pensar. Durante siglos, millones de personas se arrodillaron ante un trono invisible. Pero, ¿y si te dijera que toda la autoridad del Papa es una ilusión creada por los hombres, sostenida por el miedo y blindada por el silencio? Spinoza se atrevió a decir lo que nadie tuvo el coraje. Fue borrada, silenciada, enterrada como herejía hoy. Esta teoría prohibida vuelve a salir a la luz y estás a punto de escuchar algo que el Vaticano nunca permitiría que se revelara uno. La teoría prohibida, el pensador que se enfrentó a Dios. Imagínese a un hombre que se atreviera a mirar a los ojos de la idea de Dios y decir: te están malinterpretando. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era una amenaza viviente para el mayor poder espiritual de su tiempo. A mediados del siglo XVII planteó una teoría tan atrevida, tan revolucionaria, que aún hoy su nombre se susurra con cautela entre los tiempos. Un pensador que no buscó destruir la fe sino mostrar que estaba siendo utilizada como un instrumento de control. Spinoza nació en Ámsterdam en el seno de una comunidad judía ortodoxa. Desde muy joven, mostró una rara inquietud, no aceptaba respuestas prefabricadas y se negaba a tragarse dogmas en la garganta. Su aguda mente comenzó a cuestionar los fundamentos de la religión, no por rebeldía gratuita, sino por amor a la verdad. Esta verdad chocó frontalmente con las estructuras de poder judías y católicas. Comenzó a formular una idea devastadora. ¿Qué pasaría si Dios no fuera una entidad separada del mundo? ¿Y si Él fuera la naturaleza misma, el universo mismo? Este punto de vista eliminó a los intermediarios entre Dios y el hombre en sacerdotes, rabinos, papas. De repente, la autoridad eclesiástica perdió su mayor activo en ser la voz divina en la tierra. No es de extrañar que el pensamiento de Spinoza fuera considerado una amenaza real para el orden existente, pero lo más impactante fue su serenidad frente a la persecución. A pesar de que fue amenazado de muerte, Spinoza nunca se rindió. Su vida estuvo marcada por una humildad radical. Rechazó los cargos, rechazó la fama, rechazó incluso el reconocimiento. Su preocupación era la libertad del pensamiento humano. Creía que el hombre solo es verdaderamente libre cuando piensa por sí mismo. Y aquí es donde su teoría se prohíbe. No porque sea incomprensible, sino porque es demasiado claro. Spinoza desmantela, pieza por pieza, la lógica que sostiene el dominio de la religión institucionalizada. Muestra que la fe, cuando es manipulada, se convierte en un instrumento de dominación. Y lo peor, lo hace con argumentos tan lógicos que ni siquiera los inquisidores pudieron refutarlo. Solo quedaba silenciarlo. En este vídeo descubrirás por qué hasta el día de hoy Spinoza es rechazado en las escuelas, ignorado en las iglesias y temido por el Vaticano. Y lo que es más inquietante, ¿qué pasaría si el mundo aceptara su visión de Dios? Sigan atentos porque aún no hemos desvelado los detalles de la excomunión más violenta de la historia. La Inquisición y el silencio forzado. En el corazón de la Europa del siglo XVII se cernía una sombra silenciosa. La Inquisición no era solo un tribunal religioso, era el brazo armado de la fe, dispuesto a castigar cualquier desviación del pensamiento. En medio de este clima de terror, la audacia de Spinoza no solo fue revolucionaria, sino casi suicida. Habló de una época en la que las ideas podían matar, y en la que cuestionar significaba ser borrado de la historia. La Inquisición no se limitó a los dominios católicos. El miedo traspasaba las fronteras religiosas. Dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, donde Spinoza creció, había una tensión latente. La supervivencia dependía de mantener intacta la ortodoxia, para evitar conflictos con las autoridades cristianas. En este contexto, la libertad de pensamiento era una amenaza para la estabilidad misma de la comunidad. Y Spinoza se negó a callar. El joven filósofo no atacó directamente a la religión, pero mostró las grietas en su fundamento. Por ejemplo, si los milagros narrados en la Biblia eran hechos históricos o metáforas morales, argumentó que las escrituras deben leerse con razón, no con temor. Este fue un desafío directo al poder de los intérpretes oficiales, el clero. Y ahí es exactamente donde se convirtió en un objetivo. En las discusiones pronto se volvieron insoportables para los líderes de su comunidad. No había lugar para la herejía, aunque estuviera velada en el razonamiento lógico. A la edad de 23 años, Spinoza fue condenado por Sherem, una forma extrema de excomunión judía. El documento leído públicamente contra él fue uno de los más duros registrados, con maldiciones eternas
y una súplica para que nadie vuelva a hablar con Elan. Pero lo que pocos nos dicen es que, tras bambalinas, había una influencia directa del miedo a la Inquisición católica. Era mejor expulsar a un pensador peligroso que llamar la atención del Vaticano. El castigo a Spinoza fue una especie de ofrenda de paz para evitar que toda la comunidad sufriera represalias. Fue el chivo expiatorio de un sistema que prefería el silencio a la reflexión. Incluso desterrado y perseguido, Spinoza no se rindió. No cambió ni una línea de lo que pensaba. Al contrario, el aislamiento lo fortaleció. Se liberó de las ataduras sociales y se sumergió profundamente en lo que se convertiría en su obra maestra, la deconstrucción de la fe como herramienta de poder. Y en el próximo capítulo, profundizaremos en esta herejía filosófica que ha desafiado siglos de doctrinas en el Dios de Spinoza, en el Dios de Spinoza, una herejía filosófica. Si hay un punto central que hizo a Spinoza tan peligroso a los ojos de la Iglesia, fue su redefinición de Dios para él. Dios no era un anciano con barba blanca sentado en un trono celestial, juzgando y otorgando bendiciones. Dios lo era todo lo que existe, todo lo que vive, piensa y palpita. No veía a Dios como una persona, sino como la sustancia misma del universo. Esta idea, a primera vista poética, fue en realidad dinamita en los cimientos del cristianismo y el judaísmo al afirmar que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Spinoza elimina el concepto de un Dios separado del mundo, y más, elimina toda posibilidad de un representante de Dios en la tierra. Esto desmantela el papel de los papas, los sacerdotes, los rabinos y de cualquier institución que se erige como intermediaria entre el hombre y lo divino. En otras palabras, Spinoza le quitó al papa su corona invisible. La consecuencia directa de esta visión fue la liberación del individuo. Si tú eres Dios, entonces nadie puede decirte cómo acercarte a Él. No hay pecado original, no hay infierno, no hay paraíso como recompensa. Solo existe la vida y la búsqueda de comprenderla. La ética reemplaza el miedo y la razón toma el lugar del dogma. Para el Vaticano, esto no era solo una herejía, fue un asalto frontal al sistema de control que sostenía su imperio espiritual. Pero Spinoza no estaba negando a Dios, de hecho estaba tratando de purificarlo de las distorsiones humanas. Veía las religiones como construcciones políticas, moldeadas para manipular las emociones de las masas. Cuando un sacerdote dice esto es un pecado, no está hablando en nombre de Dios, sino de una institución con sus propios intereses. La divinidad de Spinoza no condena, no castiga, simplemente es la sutileza de esta idea es lo que la hace tan peligrosa, porque no requiere la destrucción de las iglesias, sino de los conceptos. No ordena la quema de templos, sino repensarlos. Es una revolución que comienza en el pensamiento y por esta misma razón es mucho más difícil de contener. El Vaticano siempre lo ha sabido. Por esta razón, nunca se enfrentó públicamente a Spinoza. El silencio era la mejor manera de lidiar con una teoría que no podía ser refutada sin admitir sus propias debilidades. En los próximos minutos, sabrás el impacto directo de esta visión en tu vida, y también descubrirá cómo la respuesta a esta herejía fue una de las excomuniones más violentas jamás registradas en la historia. No por lo que hizo Spinoza, sino por lo que se atrevió a pensar. Durante siglos, millones de personas se arrodillaron ante un trono invisible. Pero, ¿y si te dijera que toda la autoridad del Papa es una ilusión creada por los hombres, sostenida por el miedo y blindada por el silencio? Spinoza se atrevió a decir lo que nadie tuvo el coraje. Fue borrada, silenciada, enterrada como herejía hoy. Esta teoría prohibida vuelve a salir a la luz y estás a punto de escuchar algo que el Vaticano nunca permitiría que se revelara uno. La teoría prohibida, el pensador que se enfrentó a Dios. Imagínese a un hombre que se atreviera a mirar a los ojos de la idea de Dios y decir: te están malinterpretando. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era una amenaza viviente para el mayor poder espiritual de su tiempo. A mediados del siglo XVII planteó una teoría tan atrevida, tan revolucionaria, que aún hoy su nombre se susurra con cautela entre los un pensador que no buscó destruir la fe sino mostrar que estaba siendo utilizada como un instrumento de control. Spinoza nació en Ámsterdam en el seno de una comunidad judía ortodoxa. Desde muy joven, mostró una rara inquietud, no aceptaba respuestas prefabricadas y se negaba a tragarse dogmas en la garganta. Su aguda mente comenzó a cuestionar los fundamentos de la religión, no por rebeldía gratuita, sino por amor a la verdad. Esta verdad chocó frontalmente con las estructuras de poder judías y católicas. Comenzó a formular una idea devastadora. ¿Qué pasaría si Dios no fuera una entidad separada del mundo? ¿Y si Él fuera la naturaleza misma, el universo mismo? Este punto de vista eliminó a los intermediarios entre Dios y el hombre en sacerdotes, rabinos, papas. De repente,
La autoridad eclesiástica perdió su mayor activo en ser la voz divina en la tierra. No es de extrañar que el pensamiento de Spinoza fuera considerado una amenaza real para el orden existente, pero lo más impactante fue su serenidad frente a la persecución. A pesar de que fue amenazado de muerte, Spinoza nunca se rindió. Su vida estuvo marcada por una humildad radical, rechazó los cargos, rechazó la fama, rechazó incluso el reconocimiento. Su preocupación era la libertad del pensamiento humano. Creía que el hombre solo es verdaderamente libre cuando piensa por sí mismo. Y aquí es donde su teoría se prohíbe. No porque sea incomprensible, sino porque es demasiado claro. Spinoza desmantela, pieza por pieza, la lógica que sostiene el dominio de la religión institucionalizada. Muestra que la fe, cuando es manipulada, se convierte en un instrumento de dominación. Y lo peor, lo hace con argumentos tan lógicos que ni siquiera los inquisidores pudieron refutarlo. Solo quedaba silenciarlo. En este video descubrirás por qué hasta el día de hoy Spinoza es rechazado en las escuelas, ignorado en las iglesias y temido por el Vaticano. Y lo que es más inquietante, ¿qué pasaría si el mundo aceptara su visión de Dios? Sigan atentos porque aún no hemos desvelado los detalles de la excomunión más violenta de la historia. 2. La Inquisición y el silencio forzado en el corazón de la Europa del siglo XVII se cernía una sombra silenciosa a la Inquisición. No era solo un tribunal religioso, era el brazo armado de la fe, dispuesto a castigar cualquier desviación del pensamiento. En medio de este clima de terror, la audacia de Spinoza no solo fue revolucionaria, sino casi suicida. Habló de una época en la que las ideas podían matar, y en la que cuestionar significaba ser borrado de la historia. La Inquisición no se limitó a los dominios católicos. El miedo traspasaba las fronteras religiosas. Dentro de la comunidad judía de Ámsterdam, donde Spinoza creció, había una tensión latente. La supervivencia dependía de mantener intacta la ortodoxia, para evitar conflictos con las autoridades cristianas. En este contexto, la libertad de pensamiento era una amenaza para la estabilidad misma de la comunidad. Y Spinoza se negó a callar. El joven filósofo no atacó directamente a la religión, pero mostró las grietas en su fundamento. Por ejemplo, si los milagros narrados en la Biblia eran hechos históricos o metáforas morales, argumentó que las escrituras deben leerse con razón, no con temor. Este fue un desafío directo al poder de los intérpretes oficiales, el clero. Y ahí es exactamente donde se convirtió en un objetivo. En las discusiones pronto se volvieron insoportables para los líderes de su comunidad. No había lugar para la herejía, aunque estuviera velada en el razonamiento lógico. A la edad de 23 años, Spinoza fue condenado por Sherem, una forma extrema de excomunión judía. El documento leído públicamente contra él fue uno de los más duros registrados, con maldiciones eternas y una súplica para que nadie vuelva a hablar con él. Pero lo que pocos nos dicen es que, tras bambalinas, había una influencia directa del miedo a la Inquisición católica. Era mejor expulsar a un pensador peligroso que llamar la atención del Vaticano. El castigo a Spinoza fue una especie de ofrenda de paz para evitar que toda la comunidad sufriera represalias. Fue el chivo expiatorio de un sistema que prefería el silencio a la reflexión. Incluso desterrado y perseguido, Spinoza no se rindió. No cambió ni una línea de lo que pensaba. Al contrario, el aislamiento lo fortaleció. Se liberó de las ataduras sociales y se sumergió profundamente en lo que se convertiría en su obra maestra, la deconstrucción de la fe como herramienta de poder. Y en el próximo capítulo, profundizaremos en esta herejía filosófica que ha desafiado siglos de doctrinas. En el Dios de Spinoza, 3. En el Dios de Spinoza, una herejía filosófica. Si hay un punto central que hizo a Spinoza tan peligroso a los ojos de la Iglesia, fue su redefinición de Dios. Para él, Dios no era un anciano con barba blanca sentado en un trono celestial, juzgando y otorgando bendiciones. Dios lo era todo lo que existe, todo lo que vive, piensa y palpita. No veía a Dios como una persona, sino como la sustancia misma del universo. Esta idea, a primera vista poética, fue en realidad dinamita en los cimientos del cristianismo y el judaísmo al afirmar que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Spinoza elimina el concepto de un Dios separado del mundo, y más, elimina toda posibilidad de un representante de Dios en la tierra. Esto desmantela el papel de los papas, los sacerdotes, los rabinos y de cualquier institución que se erige como intermediaria entre el hombre y lo divino. En otras palabras, Spinoza le quitó al papa su corona invisible. La consecuencia directa de esta visión fue la liberación del individuo. Si tú eres Dios, entonces nadie puede decirte cómo acercarte a Él. No hay pecado original, no hay infierno, no hay paraíso como recompensa. Solo existe la vida y la búsqueda de comprenderla. La ética reemplaza al miedo y la razón toma el lugar del dogma. Para el Vaticano, esto no era solo una herejía, fue un asalto frontal al sistema de control que sostenía su imperio espiritual
Pero Spinoza no estaba negando a Dios, de hecho estaba tratando de purificarlo de las distorsiones humanas. Veía las religiones como construcciones políticas, moldeadas para manipular las emociones de las masas. Cuando un sacerdote dice esto es un pecado, no está hablando en nombre de Dios, sino de una institución con sus propios intereses. La divinidad de Spinoza no condena, no castiga, simplemente es la sutileza de esta idea es lo que la hace tan peligrosa, porque no requiere la destrucción de las iglesias, sino de los conceptos, no ordena la quema de templos, sino repensarlos. Es una revolución que comienza en el pensamiento y por esta misma razón es mucho más difícil de contener. El Vaticano siempre lo ha sabido. Por esta razón, nunca se enfrentó públicamente a Spinoza. El silencio era la mejor manera de lidiar con una teoría que no podía ser refutada sin admitir sus propias debilidades. En los próximos minutos, sabrás el impacto directo de esta visión en tu vida, y también descubrirá cómo la respuesta a esta herejía fue una de las excomuniones más violentas jamás registradas en la historia. No por lo que hizo Spinoza, sino por lo que se atrevió a pensar.